Bueno, pues esta mañana, para seguir con nuestro estudio del Evangelio de Juan, quiero que me acompañen. Vamos a estar en el capítulo 12 y vamos a leer del 20 al 26. Y yo estaba preparando la enseñanza de esta mañana y me impresiona de verdad cómo es Jesús como maestro, ¿no? O sea, cómo enseña las cosas. Y quiero que tomen un segundito para recordar un poco las épocas de escuela, ¿no? Los que están todavía en la escuela, pues se van a entender luego, pero los que ya hace un rato que salimos, acuérdense de algunos maestros, ¿no? Todos nos acordamos de los maestros, generalmente o de los muy buenos o de los muy malos, ¿no? Eso es algo típico, pero algo que resalta de los maestros buenos es que normalmente son exigentes. Son exigentes porque buscan que sus alumnos aprendan. O sea, les interesa el aprendizaje de sus alumnos, ¿no? También son buenos maestros porque te explican para qué sirve lo que te están enseñando. Porque cuando encontramos la utilidad de esa enseñanza, como que es más fácil aprenderla. También se ve que dominan el tema, son claros exponiéndolo, les gusta lo que están haciendo, son pacientes con los alumnos, ¿verdad? No se desesperan, porque si te desesperas, pues no puedes transmitir el conocimiento que necesitan adquirir. Y los buenos maestros tienen un plan de desarrollo para sus alumnos, los llevan así de la manita, construyendo lo que tienen que ir aprendiendo. Y cuando nos acordamos de esto, vemos a esos buenos maestros, y justamente el pasaje de hoy no es tanto que trate de un maestro o algo así como normalmente le dicen maestro Jesús, sino que yo veo claramente cómo Él es paciente y cómo Él está bien interesado en que entendamos por qué hace las cosas. Él es nuestro máximo maestro, y para que lo entendamos, no es necesario que lo entendamos para que lo sigamos, porque Él nos dice que lo sigamos, nos dice que sigamos su ejemplo. Entonces, en este pasaje vamos llegando ya casi al final de la estancia de Jesús en la tierra. Entonces, como que siento que Juan empieza como a apuntar casi cada palabra que salía de Cristo, porque pues ya se iba a acabar. Entonces, está atesorando esas últimas palabras que van a salir de la boca de Jesús. Y es importantísimo porque empieza la culminación del plan de Dios para la humanidad. Entonces, si me quieren acompañar, vamos a Juan 12, vamos a leer del versículo 20 al 26. Dice así la palabra de Dios. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Santo, te amo, muchísimas gracias esta mañana porque nos permite estar aquí reunidos nuevamente, Señor, para aprender más de ti, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Esta mañana te pido, por favor, que estés aquí, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, Señor, pueda abrir nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Te pido, por favor, que quites toda distracción, que podamos recibir tu palabra, tu enseñanza, y que tú nos des el denuedo, la fuerza y la valentía, Señor, para poderla poner a la práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Un poquito de contexto, como hemos estado viendo, estamos siguiendo en un estudio paso a paso, capítulo a capítulo, versículo a versículo del Evangelio de Juan. Veíamos la semana pasada que entra Cristo, ¿no? En la famosa entrada triunfal, y lo reciben como rey, gritando bendiciones, alabanzas, y están todos muy emocionados. Después de esta entrada,
dice que se paseó por ahí un rato y después se fue a descansar a Bethesda, a Betania, que está ahí cerquita. No sé si se escucha muy feo el eco, ¿no? Está como, aquí como que rebota mucho el sonido, a ver si le pueden ajustar tantito. Y entonces estamos en la Pascua, que era una fiesta nacional. Era una fiesta en donde toda la gente de Jerusalén, de Israel, iban a Jerusalén a una fiesta muy grande. Se dice, o dicen los historiadores, que entre 2 millones, 3 millones de personas llegaban a Jerusalén para la fiesta. Entonces se pueden imaginar el gentío que había, el ambiente de fiesta. Y esta gente viene de todos lados, vienen a celebrar esta Pascua. Y en este pasaje vemos algo muy interesante, que unos griegos que no son judíos buscan a Jesús. Ellos eran griegos que se habían convertido al judaísmo y como ahora judíos, pues venían a celebrar. Y el hecho de que busquen a Jesús, el hecho de que unas personas que no son judíos busquen a Jesús, lleva a que Cristo diga en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces hasta ahorita, casi siempre cuando está hablando de la hora, Jesús dice que todavía no es hora, todavía no es tiempo. Vemos muchísimos ejemplos en los evangelios y en el de Juan, por ejemplo en el 2:4, ¿no? Que le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo vemos en el 7:6, en el 7:8, en el 7:30, en el 8:20. Vemos vez tras vez que lo querían agarrar, lo querían prender, pero nadie hizo nada porque aún no llegaba su hora. Y entonces llegan unos griegos a buscarlos y ahora sí ha llegado la hora. Esto es muy interesante porque vemos que se le acercan a Felipe, le dicen, queremos ver a Jesús. Y Felipe está confundido, como que dice, híjole, pues ¿qué hago, no? Porque en un tiempo atrás, por ejemplo, Mateo 10:5 dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. O sea, le estaba diciendo que no, que espérense, todavía no era para los gentiles. Entonces, otras veces también les había dicho que no podían darle de comer a las samaritanas sin antes de darle de comer a sus hijos, ¿no? Y como que siempre estaba diciendo este tipo de cosas Cristo. Entonces Felipe dice, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque estos griegos lo están buscando. Pero por otro lado, hace unas semanas, en el 10:16, Juan 10:16, veíamos que dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Entonces, a lo mejor sus discípulos estaban al pendiente, estaban poniendo atención a las palabras de Cristo y decían, a lo mejor estas son las otras ovejas, a lo mejor ya llegó el momento de también compartirle a ese otro rebaño. Y cuando leemos el Evangelio de Juan tenemos que entender que lo escribió sabiendo ya todo lo que había pasado. Y por eso a veces como que se brinca en el tiempo como narrador, ¿no? Que dice, y esto no lo entendían, pero después sí lo entendieron, porque él pues ya había visto lo que iba a pasar. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y eso es a lo que se refería. Los judíos lo tenían que rechazar, lo tenían que de hecho lo querían matar, ¿verdad? Entonces ahora ya lo están buscando los gentiles. Ya marca un punto en donde había llegado a tal la fama de Cristo que hasta los griegos lo estaban buscando. Empieza a ir más allá de solamente los judíos. Y lo padre es que este es el plan de Dios desde el principio. Dios siempre quiso alcanzar a las naciones. O sea, Él no quería nada más salvar a los judíos, sino que alcanzar hasta lo último de la tierra. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Eso dice Isaías, eso dice en el Antiguo Testamento. O sea, Dios había usado a la nación de Israel también para alcanzar a todas las naciones. Y el Mesías no iba a ser solamente para los judíos. Entonces, vemos que Jesús dice, ahora ha llegado el tiempo de ser glorificado. Y los que estaban escuchando, pues a lo mejor no entendieron qué significa esto, a qué se está refiriendo. Entonces Jesús les empieza a explicar un poquito más. O sea, ¿cómo iba a ser glorificado? Porque esta palabra significa alabado, exaltado, honrado, magnificado.
Entonces, cuando él dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, a lo mejor los que estaban ahí se emocionaron, diciendo, claro, pues ya llegó la entrada triunfal, ¿verdad? Ya todo el mundo lo está reconociendo como rey. ¿Ahora qué sigue? Pues que se siente en el trono, y se imaginaron en su mente a David nuevamente, ¿verdad? Están todos contentos y diciendo, vientos, esto es lo que estábamos esperando. Pero el versículo siguiente, el versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces han de haber dicho, a ver, espérame, estamos por fin diciendo que va a ser glorificado, nos estábamos imaginando aquí a David, y de repente dice, de cierto os digo. Espérense, ya se puso serio la cosa, ¿no? Cuando dice de cierto es para que levantemos las orejas, ¿verdad? Y pongamos atención a algo que viene que es muy serio. Y dice, y vuelve a usar una ilustración de agricultura. Vuelve a decir que la semilla, ¿verdad? Cuando se cae del árbol, pues muere, literalmente se muere porque se seca, y se puede quedar así por mucho tiempo. Las meten en unos sobrecitos y te las venden para que pues, tú te las lleves y cuando quieras las puedas sembrar después de un tiempo y no les pasa nada. Pero si mueren y caen en tierra, llevan mucho fruto. Entonces como que se han de haber quedado así, ok, en agricultura tiene sentido, todos tenemos semillas y las plantamos de vez en cuando, pero ¿qué tiene que ver esto de la muerte y de la semilla con ser glorificado? Si estaban poniendo atención, han de haber quedado así como, ¿a dónde va Cristo con esto? ¿No? ¿A dónde va nuestro maestro? ¿Qué nos está queriendo decir? Y en este momento no sabían, en este momento no entendían qué estaba pasando. Pero también es algo importante saber que no era algo nuevo. Esto ya estaba en las Escrituras. En Isaías 53 hablan del Mesías y dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. O sea, si ellos leían expiación por el pecado, claramente se le venía a la mente los sacrificios, implicaba muerte. Pero entra a lo mejor en conflicto el pensar que el Mesías, el que los iba a salvar, los iba a rescatar, pero, o sea, ¿cómo va a morir si nos viene a rescatar? Pero ahí está claro, claramente implicaba una muerte. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el beneficio de que leemos esto y ya sabemos qué pasó. Ya lo recibimos después, ¿verdad? Ya nos explican exactamente todo y podemos ver claramente cuando leemos pasajes como Filipenses 2:8, ¿no? Que dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ahora sí entendemos que necesitaba morir, necesitaba entregarse para poder ser glorificado hasta lo sumo. Pero imagínense a las personas que estaban escuchando esto. Han de haber dicho, ¿qué está pasando? O sea, ¿a qué se refiere con esto de la semilla? Él les está diciendo porque Él sabe lo que va a pasar y como buen maestro les está explicando para que en el momento que sucediera, con su debido tiempo, su debida paciencia, les cayera el 20, nos cayera el 20 de lo que tenía que pasar. Está amarrando todos los cabitos que estaban sueltos del Antiguo Testamento, les está explicando qué es lo que está haciendo, porque Él tenía que padecer, tenía que entregarse a sí mismo por expiación por el pecado. Todos los que creamos en Él podemos tener vida eterna gracias a esto que Él hizo. Y es que Él tenía la mira puesta en arreglar esa maldición que había venido al mundo por el pecado, desde Génesis 17. Eso es lo que Él tenía, ese era su plan, es lo que había venido. Y esa era la hora que había llegado, la hora de empezar, ¿no?, a cumplir este plan. Y es un plan verdaderamente increíble, ¿no? ¿Cómo es que alguien como Él lo estaba buscando mucha gente? Lo estaba buscando mucha gente, como hemos visto, por diferentes motivos. Pero ya lo está buscando gente más allá del mundo de los judíos.
Entonces Cristo empieza a explicar las cosas nuevamente, les vuelve a decir, no, a ver, yo soy el Mesías, pero no vengo a salvarlos nada más de un gobierno malo, no vengo a darles de comer nada más, no vengo nada más a sanarlos, vengo a salvarlos del pecado, vengo a salvarlos de la condenación eterna. Acuérdense, no es nada más lo físico, es algo espiritual, y todas estas personas todavía no entendían. Como buen maestro, ¿verdad? Él quiere que sus alumnos lo sigan. Quieren que entiendan, que aprendan y que sigan su ejemplo. Como dice el pasaje de Filipenses, haya también vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. O sea, Él puso siempre a Dios por encima, la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Y se lo decía vez tras vez tras vez, como para ver si así nosotros también entendemos. El versículo 25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y dices, caray, esto está interesante porque, o sea, el que ama su vida, la perderá. Y es decir, el que atesora su vida, la va a perder. Porque no hay forma de que podamos agarrar nuestra vida o mantener nuestra vida o mantener todo lo que nos ofrece. Hagamos lo que hagamos, esta vida va a terminar. Entonces no nos vamos a llevar ni lo que traemos puesto. ¿Okay? Y eso es algo que tenemos que entender y lo recalca la Biblia vez tras vez. Amar esta vida es hacernos un poquito tesoros en la tierra, ¿no? Como dice la Biblia, donde la polilla y el orín corrompen. Y luego sigue diciendo, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Porque aborrecer la vida en este mundo es lo contrario de atesorarla. Es entender, darle el valor que tiene, nada más es entender que es un periodo, ¿no? Porque ya no vemos esta vida solamente, vemos la vida eterna, vemos lo que viene después. No estamos atesorando lo que está pasando aquí, o sea, no es lo que los mueve, no es lo que nos motiva, sino que estar con Él. Esa esperanza es la que nos debe motivar, porque estamos viendo más allá de la vida en esta tierra. El versículo 26, un poquito más adelante, dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y dices, ok, nos está tratando de decir, sígueme, porque debemos seguir los pasos de Jesús. O sea, ser como Él, pensar como Él. Él nos ha explicado la forma de hacer todo esto. Él nos ha dado las herramientas para poder hacer esto. Andar en Él es andar en el camino, porque Él es el camino. Entonces, como seguidores de Jesús, tenemos que morir. O sea, si Él dice que la semilla tiene que caer, tenemos que tener ese mismo sentir, tenemos que seguirlo a Él, debemos de morir. Entonces, toda esa confusión que sintieron los judíos, los discípulos en ese momento, a veces también nos pasa a nosotros cuando llegamos a la confrontación que dice Cristo, que tenemos que morir. Y dices, caray, esto está medio interesante. Y Pablo usa las mismas palabras para expresar lo que debemos de hacer. En Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es interesante que dice plantados en la semejanza de Él. Está diciendo que también somos semillas que deben de morir y ser plantadas para llevar mucho fruto. Está usando las mismas palabras, la misma terminología para que entendamos que debemos de morir para poder llevar fruto. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que esta es la clave para poder vivir siguiendo a Cristo. Porque si estamos batallando con nuestra carne, si estamos batallando con nuestros deseos, si estamos batallando con nuestra voluntad, pues obviamente no vamos a seguir a Cristo. Tenemos que morir a la carne para poder vencer la tentación, para poder hacer la voluntad de Dios y no estarnos peleando con nuestra propia voluntad. Una persona muerta, pues no tiene tentaciones, lo picas y no le molesta, no pasa nada, porque está muerto. Es exactamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que tenemos que morir como Cristo para poderlo seguir. Y es que solamente si morimos es que podemos llevar fruto. Y primero que nada vemos que el fruto en nuestra propia vida es el fruto del Espíritu, porque ya no somos nosotros los que mandamos, no somos nosotros los que estamos controlando la vida,
porque estamos muertos al pecado. Entonces ahora sí se ve el fruto del Espíritu. Se ve el amor, se ve el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, porque no estamos estorbando a nosotros. Estamos así dejándonos controlar por el Espíritu. Entonces ahora sí Él está actuando en nosotros. Ya no le estorbamos porque estamos opinando y nos estamos quejando y estamos queriendo y deseando, sino que Él es el que en realidad lleva estas cosas. Y además, igual que las semillas, ¿verdad? Cuando sale una semilla, se cae del árbol, cae en la tierra, ¿y qué pasa? Salen más plantas iguales. Entonces, también el fruto se debe de reflejar en la vida de otras personas que nacen, que son fruto de que nosotros reflejemos a Cristo, de que hablemos su palabra, de que estamos en Él. O sea, empezamos a entender todos el plan de Dios, el plan que nos involucra a nosotros, que somos parte de este plan. El hecho de que estemos aquí es evidencia de que algunas personas le hicieron caso a Jesús, de que algunas personas le creyeron y obedecieron. Así como en este pasaje, que llegan los griegos y buscan a Felipe, dice que buscaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. A lo mejor están diciendo, pues a lo mejor se conocían, a lo mejor estos griegos conocían a Felipe, o a lo mejor lo buscan porque hablaban el mismo idioma, o a lo mejor lo buscan porque eran de la región y pues a lo mejor se identificaban con él. Entonces están buscando a alguien que tiene algo en común con ellos, y Felipe y Andrés los llevan a Cristo. Y esa es la parte que es padrísima, porque muchas veces nosotros no entendemos por qué somos como somos. Nosotros no nos gustaría ser de otra forma, o vivir en otro lado, o ser más altos, más chaparros, más algo. Pero tenemos que entender que todos tenemos algo que va a hacer que cierto tipo de personas se nos acerquen. Y cuando se nos acerquen, nos tenemos que llevar a Cristo. Tal vez por la colonia en donde vives, tal vez por el trabajo en el que estás, o simplemente por el país en el que vives, ¿no? Tenemos el mismo idioma que en muchísimos otros países. Cada detallito que tienes en tu vida es algo que Dios ha hecho a propósito para que tú puedas acercarte con alguien, o alguien se pueda acercar contigo, y ¿qué hagamos? Lo llevemos a conocer a Cristo. Y este pasaje además termina con una promesa que se me hace espectacular, la verdad, porque el versículo 26 dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y dices, wow. Como si estar con Cristo no fuera honra suficiente, como si servir a Cristo no fuera honra suficiente. Dice que si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y eso es algo que dice a través de la Biblia muchas veces. Dios dice que honrará a los que lo honran. Entonces podríamos pensar, bueno, no estamos buscando esa honra, pero Dios nos la está dando. ¿Y la honra para quién va a ser a fin de cuentas? Pues para Cristo. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Entonces es un círculo virtuoso en el que tenemos que vivir y tenemos que entenderlo. Tenemos que entender por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo Cristo, para que nosotros nos motivemos a hacer exactamente lo mismo que hizo nuestro Maestro. Y este pasaje vemos cómo el mismísimo Mesías declara que ya es tiempo de que se va a cumplir el propósito para la vida del Mesías en este momento. Él nos puso todos los ejemplos que después dice Pablo, ¿no? Síganme a mí como yo seguí a Cristo, y así se hace una cadenita de que tenemos que estar siguiendo el ejemplo de los buenos maestros. Y él dice, no atesores tu vida. No atesores tu vida, sino atesora mejor la que sigue. Lo que está aquí todo se va a destruir. Y Él nos puso el ejemplo perfecto, no aferrándose Él mismo, siendo en forma de Dios, como cosa que aferrarse, dice la Biblia, sino que entregó su propia vida. Se despojó a sí mismo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, nosotros debemos ser obedientes hasta la muerte. Cuando ayer platicaba con unos amigos que, para poder ser obediente hasta la muerte, la única forma de hacerlo es que ya te consideres muerto. Porque si alguien te mata por seguir a Cristo, pues no te importa, ya estabas muerto. Estás con tu mira puesta en la vida eterna, estás con la mira puesta en estar con Él.
Y eso es lo que es verdaderamente creíble de creer lo que dice la palabra de Dios. Porque Él entregó su propia vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿a qué nos podemos aferrar que se compare con una vida eterna con Cristo? O sea, esta vida no nos puede ofrecer absolutamente nada que digamos, me voy a aferrar a esto. Si no tenemos ni garantizado amanecer al día siguiente, ¿a qué nos podemos aferrar que valga la pena? ¿A qué nos podemos aferrar que tenga valor eterno? Pues yo creo que a nada, ¿no? Como dice aquí, el que ama su vida la perderá. Eso es un hecho. Eso es algo que va a suceder. Solamente en Jesucristo hay vida eterna. Y lo que Él quiere que sepamos es precisamente esto. Y lo que quiere que lo creamos para que no nos perdamos. Y para que no perdamos el tiempo y para que no perdamos nuestra vida. Y no solo eso, sino también nuestra eternidad. Y lo que tienes que hacer, si tú no lo has hecho, es creer en Él, es entregarle tu vida, es arrepentirte para poder tener vida en Él. Porque la vida que tienes ahorita es muy pasajera y es muy frágil. Y Él te está ofreciendo la vida eterna. Todos los que hemos creído en Él debemos seguirlo y debemos servirlo. O sea, servirle porque es el Rey, ¿no? Tenemos claro que Él es el Rey y nuestra máxima tarea podría ser servir al Rey, porque no hay mayor honor que eso. Lo que Él dice, lo hacemos y somos obedientes hasta la muerte. Y dices, hasta la muerte, hasta el final, no. Tiene que ser obediente hasta la muerte desde el principio, porque en el momento que tú lo recibes como tu Señor y Salvador, tienes que morir. O sea, hay que entender que para obedecer a Cristo tenemos que empezar con la muerte de nosotros mismos, hacernos a un lado, porque si no va a ser imposible seguirlo a Él, que Él es el camino. Y Él nos puso este ejemplo para que seamos un reflejo de Él, de ese fruto, de ese amor y de esa luz que Él quiere que seamos para que la gente se acerque y llegue a Él. Entonces debemos aborrecer la vida en este mundo, no atesorarla, ni nada de todo lo que nos puede ofrecer, porque entendemos que todo lo que hagamos en esta vida, pues es pasajero, no va a durar, pero las cosas que hagamos para Dios tienen un valor eterno, son verdaderos tesoros. Entonces hay que enfocarnos en esas cosas que tienen un valor verdadero, en esas cosas que no se van a destruir, y debemos de pensar y debemos de trabajar y debemos de hacer consciente que nuestra vida sea un claro reflejo de que Dios es nuestra prioridad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas y por lo que podemos aprender. Esta mañana, Señor, yo te quiero pedir porque nos abra los ojos, Señor, y nos hagamos a un lado de tratar de atesorar las cosas que vemos y las cosas que poseemos y las cosas que pues podemos disfrutar, Señor, y podamos poner la mira en las cosas de arriba, Señor, en las cosas eternas, que podamos entregarte nuestra vida por completo, Señor. Ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirte, como dice tu palabra. Ayúdanos a morir a nosotros, Señor, para poder vivir para ti. Te pido que esto sea una realidad, Señor, en cada una de las personas que están aquí, en cada una de las personas que escuchen este mensaje, Señor, para que podamos hacer una diferencia para tu gloria y tu honra en esta vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.